Al último video de la cursada, a los últimos temas de la cursada de primer año. Dejamos de lado el esqueleto apendicular para concentrarnos en parte del esqueleto axial. Vamos a hablar de una gran región que se llama tronco, y el tronco va a estar formado por las dos zonas que vamos a explicar en el video de hoy. La primera zona de la que vamos a hablar va a ser la columna vertebral. Nuestra columna vertebral vista de frente, acá tenemos una vista posterior de la columna vertebral nuestra, va a estar formada por la aposición de entre 31 y 35 piezas. Ahora vamos a ver por qué ese entre. Va a estar dividida en regiones. En la parte superior vamos a tener la región cervical, la región torácica, lumbar, sacra y coxígea. Son 33 piezas en aposición, es decir, una sobre la otra. En una vista antero-posterior parece tener un eje recto, un eje derecho, vertical derecho. De hecho, cuando eso no se cumple, aparecen trastornos como lo que el más conocido es la escoliosis, que es cuando ese eje no está bien verticalizado y empiezan a aparecer curvas en una vista antero-posterior. En una vista lateral, notamos que la columna no es recta, sino que tiene curvaturas. Esas curvaturas son totalmente normales y le permiten amortiguar el peso y distribuirlo en forma pareja. Es como que una curvatura se va a compensar con la otra. Cuando estas curvaturas también se alteran, aparecen nuevos trastornos. En la parte superior vamos a encontrar la región cervical, que son 7 vértebras cervicales. Es quizás del que más vamos a hablar, porque la primera y la segunda, en esta zona, primera, esta es la de acá arriba, y la segunda, que es esta. La primera se la conoce como atlas, la segunda se la conoce como axis, tercer cervical, cuarta, quinta, sexta y séptima cervical. Tiene nombre y se llama la prominente, pero el resto es solamente vértebra cervical. Se enumera de arriba hacia abajo. Las vértebras cervicales, como ustedes pueden ver, la disposición le da a la columna una curvatura. Esa curvatura indica que la concavidad de la curva es posterior. Por ende, la convexidad es anterior. A esto se lo conoce como lordosis. La curvatura normal de la columna cervical es una lordosis. La posición actual que tenemos muchas personas, sobre todo por el uso de dispositivos electrónicos, nos lleva, o cuando una persona lee mucho o está estudiando, es muy común que la cabeza constantemente esté inclinada. Eso lo que hace es perder esa curvatura que es la concavidad posterior. Si esto se inclina mucho tiempo hacia adelante, la columna cervical va a empezar a tener lo que es una rectificación y tiene algunos síntomas: mareos, dolores de cabeza, contractura excesiva. Así que son 7 vértebras cervicales. En la región media superior, vamos a encontrar 12 vértebras torácicas. Las vértebras torácicas que se encuentran en la región del tórax van a tener la concavidad anterior. Esto es lo que se lo conoce como una cifosis, la cifosis torácica. Acá voy a hacer una aclaración. Es muy común en órdenes médicas o en algún tipo de bibliografía, sobre todo bibliografía de origen francés, que a las vértebras torácicas también las llamen vértebras dorsales. Entonces son 12 vértebras dorsales. Es muy común, lo que quiero decir es que es muy común o es muy probable que a lo largo de su cursada también a esas vértebras torácicas las llaman vértebras dorsales. No es un error, solamente es una cuestión de vocabulario según la formación que la persona tuvo. En mi caso, yo, si bien me formé con llamarlas dorsales,
Opto por llamarlas torácicas por una cuestión de posición. Desde que empezamos con esta unidad yo les dije que es importante las palabras, que ustedes revisen los términos. Y la palabra dorsal significa posterior. Es decir, algo que está localizado en la región dorsal significa que está localizado en la parte de atrás del cuerpo. Y si vamos al caso, toda la columna tiene un posicionamiento dorsal, un posicionamiento posterior. Así que en ese término todas las vértebras son dorsales. Torácicas porque están en la región del tórax me parece mucho más adecuado. Por debajo vamos a tener a las 5 vértebras lumbares. Las vértebras lumbares van a tener una concavidad posterior, algo parecido a lo que pasa con la cervical, por ende también es una lordosis. Luego vamos a encontrar al sacro. El sacro es un único hueso, pero está formado por 5 piezas óseas, 5 vértebras fusionadas, formando un único sacro. Ahí viene lo de 33, 35. Si se fijan, por debajo del sacro hay algo mucho más chiquitito, ¿sí? Por debajo, que es lo que se conoce como coxis, el coxis o también llamado el huesito dulce. Y entre sacrocoxis van a tener la curvatura con una concavidad anterior, por ende también una cifosis. Como podrán ver, todas las curvaturas van siendo compensadas. La lordosis se compensa con la cifosis, la lordosis se compensa con la cifosis. Esas son curvaturas normales de nuestra columna vertebral. Arrancamos. Ahora, si bien vamos a ver cómo es la anatomía de cada uno de los huesos, como les dije, la columna está formada por la posición de huesos. Cada uno de esos huesos va a tener la misma clasificación, son huesos cortos, y si bien cada vértebra de cada región va a tener particularidades, es importante tener en cuenta las características de una vértebra típica, ¿sí? Lo que le estoy mostrando en la pantalla en este momento es una vértebra típica que tiene los elementos que deberían encontrar en todas las demás vértebras. Como ustedes van a poder ver, en la parte anterior, ¿sí? Por ende lo otro es parte posterior, en la región anterior de la vértebra van a encontrar un abultamiento. El tamaño es relativo y va a depender de cada tipo de vértebra, que es lo que se le conoce como el cuerpo vertebral. A continuación, y más que nada posicionados en la región posterior, vamos a encontrar 3 apófisis, 2 laterales y una central, siempre en la región posterior. A la central se la va a conocer como apófisis espinosa. Y de hecho se suele palpar, si ustedes se tocan la columna, lo que palpan es la apófisis espinosa. En los laterales van a encontrar otras apófisis que se las conoce como apófisis transversas. En el centro, lo que ustedes ven, en el centro de todas las vértebras es un orificio, un agujero, que se lo conoce como agujero vertebral o agujero raquídeo, a su elección. Agujero vertebral o agujero raquídeo. Ahora bien, entre el cuerpo y la apófisis transversa hay una pequeña masa, ¿sí? Una masa más corta, que se la conoce como pedículo, ¿sí? El pedículo es esas masas óseas que van a conectar puentes de comunicación entre el cuerpo y las apófisis transversas. Entonces tenemos un pedículo acá y el otro acá. Entre las apófisis transversas y la apófisis espinosa va a haber otro puente de comunicación que se la conoce como lámina, ¿sí? Que sería esto. Esta región es la lámina, esta cortita es el pedículo. Lámina, pedículo. Esto es una vista superior de la vértebra, es decir, la estoy viendo desde arriba. En una vista lateral, ustedes deberían encontrar exactamente los mismos elementos. En la parte anterior, siempre el cuerpo es anterior, o sea, esto es frente, esto es atrás, esto es
ventral o anterior, esto es dorsal o posterior. Entonces tenemos el cuerpo vertebral, que es esa masa bastante compacta, las apófisis transversa, en este caso se ve solo una porque es la vista lateral, veo un solo costado, la apófisis espinosa bien clara atrás, el pedículo entre el cuerpo y la apófisis transversa y la lámina entre la apófisis transversa y la apófisis espinosa. En el medio estaría el agujero vertebral. Lo que se aprecia en una vértebra vista lateralmente es que aparecen como unas especies de muescas o hendiduras, ¿sí? Que son estas curvitas. Entonces vamos a tener la hendidura vertebral superior, acá, y por debajo y mucho más marcada la hendidura vertebral inferior. Como una vértebra está sobre la otra, ¿sí? Ustedes piensen que las vértebras se van a articular en dos puntos. En el cuerpo, porque en el medio va a haber un disco fibroso, un disco intervertebral, y a la altura de lo que se conocen como carillas articulares. Acá tenemos una carilla articular superior y acá una carilla articular inferior. Esos son los puntos por donde se van a articular las vértebras. Entre el cuerpo y la carilla articular superior de una vértebra con la inferior de la otra. ¿Por qué dije todo esto? Porque estas hendiduras o estas muescas vertebrales no van a tener contacto, entonces va a quedar un agujerito. A ese agujerito se lo suele llamar agujero de conjunción y es bastante importante porque es por donde salen los nervios, las terminaciones nerviosas que se originan en la médula espinal, ¿sí? Por eso muchas veces cuando quizás el disco esté herniado, lo que se conoce como la hernia de disco, o pierda su forma, puede empezar a comprimir al nervio que sale del agujero de conjunción y es donde aparecen los dolores, por ejemplo. Vamos, arrancamos. Primer región de la columna. La primera región de la columna, siempre arrancando de arriba para abajo, es la cervical. Como les dije anteriormente, la cervical, no vamos a estudiar nombre por nombre, pero la cervical tiene dos vértebras, que acá hay un error, hay dos vértebras que son, tienen accidentes o tienen una forma muy característica que no la podemos definir como una vértebra típica. La primera es la primera vértebra cervical que se la conoce como atlas y la segunda, que es esta que está acá, no es séptima, se la conoce, la segunda vértebra cervical es el axis. Luego, atlas la primera, axis la segunda, entonces primer cervical, segunda cervical, tercer cervical, cuarta, quinta, sexta y séptima. A la séptima se le pone un nombre y es la prominente. Se la conoce como la vértebra prominente porque su apófisis espinosa es más prominente, es más larga que las otras. De hecho, si ustedes se tocan en la parte posterior del cuello, pero bien abajo, ya lo que nosotros ya solemos llamar espalda, se van a palpar esa vértebra, séptima vértebra cervical prominente. ¿Qué decir más? Nada. Atlas. Arrancamos por la primera. El atlas. Se va a llamar atlas. Bueno, el nombre está asociada con su función. El Atlas era el dios griego, en la mitología griega, que sostenía el mundo. La mitología griega es quien sostiene el mundo. Y de hecho, el Atlas es el que va a sostener la cabeza. ¿Sí? Es el que permite la articulación entre la columna vertebral y lo que es el hueso, los huesos del cráneo, específicamente el occipital. Entonces tenemos una vista superior del atlas, es decir, la estoy viendo desde arriba y claramente puedo notar que el atlas no tiene cuerpo. O sea, el atlas es un hueso, es una vértebra que como característica primordial es que no tiene cuerpo y tampoco tiene apófisis espinosa. O sea, no puedo ver la apófisis esa que aparecía en la parte posterior. Esto es anterior, esto es posterior. O sea, ya tenemos las dos características principales de el atlas. No hay cuerpo y tampoco hay
apófisis espinosas. Sí, vamos a decir que va a estar formado por dos masas laterales, ¿sí? Tenemos una, tenemos otra, una acá, otra acá, y dos arcos. El arco posterior, sí, que el arco posterior es un poco más marcado, es más importante, y un arco anterior, que es menos marcado, menos delimitado. En las masas laterales, sobre todo en la parte superior e inferior, en la parte superior vamos a tener carillas articulares, que también se las conoce como facetas articulares, que las superiores son cóncavas, porque son bien ahuecadas. Las carillas articulares o las facetas articulares superiores del atlas se van a articular con los cóndilos del occipital, ¿sí? Los cóndilos articulares del hueso occipital. Es decir, la región posterior del cráneo va a estar apoyada en estas facetas articulares. Después, en la región anterior y en la parte interna, vamos a encontrar otra carilla articular, ¿sí? Que es para articularse con un reparo óseo de la segunda cervical que se llama apófisis odontoides, ¿sí? Es una carilla articular acá en la parte anterior. Sí, está ubicado en la región anterior, pero interna. La van a ver por acá, en esta imagen se ve mucho mejor. Está acá. En el centro, el ya conocido agujero raquídeo o foramen raquídeo, también llamado foramen vertebral. Foramen significa agujero, así que siempre que vean la palabra foramen es un agujero. En los laterales van a encontrar las apófisis transversas. Acá tienen una, acá tienen la otra. Y en la apófisis transversa, característica típica de las vértebras cervicales, van a encontrar dos, o sea, uno en cada una, dos agujeros transversos. Por esos agujeros transversos va a pasar la arteria, la vena vertebral y las fibras nerviosas asociadas, ¿sí? Por estos orificios, bastante importantes son. Entonces, esas son las características típicas, repito. Agujero raquídeo, agujero vertebral, arco posterior bien marcado, arco anterior un poco más sutil. En el arco anterior, sobre todo en la cara interna de la vértebra, es decir, hacia el agujero raquídeo, que van a encontrar mejor, van a encontrar una carilla articular que va a formar la articulación entre el atlas y el axis. En la región superior vamos a tener dos carillas articulares o facetas articulares bien cóncavas, porque es donde se articulan con los cóndilos del occipital. Tenemos las apófisis transversas, cada una con el agujero transverso. Bastante sencillo. Vista de frente, a la vértebra podemos encontrar una tuberosidad anterior del atlas, las apófisis transversas y las masas laterales, ¿sí? Estas son las masas laterales. Estas son las masas laterales, las apófisis transversas. Podrán ver que cuerpo no tiene. En la región anterior hay una tuberosidad y más no decir. Acá tenemos faceta articular superior, faceta articular inferior. Vista desde abajo, visto desde abajo, vuelvo a encontrar los mismos elementos que acá. Yo le marqué la diferencia entre la vista superior y la vista inferior para que vean que los cóndilos o las facetas articulares, mejor dicho, son diferentes. La superior es mucho más grande y bien cóncava y la inferior es más esférica, ¿sí? Más plana. Otra vez, el agujero vertebral, el arco posterior, el arco anterior, la tuberosidad, la carilla articular para articulación con el axis, apófisis transversas con agujeros vertebrales y estas son las facetas articulares inferiores, también para articularse con el axis. Eso es todo. Sí. Lo que no se va a ver, porque no es una estructura ósea,
A ver si se lo marqué. Sí. Es en el agujero, ¿sí? Raquídeo o en el foramen raquídeo, normalmente va a estar dividido en dos, ¿sí? Hay un ligamento que se llama ligamento transverso, que va de masa lateral a masa lateral, ¿sí? Y va a dividir este espacio en dos regiones. Una región posterior, también llamada región medular, es decir, en esta zona va a estar localizada la médula espinal, y una región anterior llamada articular, porque en esta región va a articularse atlas con axis, ¿sí? En esta región. Va a estar más claro en próximas imágenes, pero quería aclararles que hay una división, o sea, si bien el agujero raquídeo es bastante grande, primero por el tamaño de la médula y segundo, si bien es bastante grande, no está completamente ocupado por la médula, sino que hay un ligamento que es el transverso o transversal que va a dividirlo en dos, una región posterior, medular, y una región anterior, articular. Bien, vamos con la segunda vértebra, el axis, ¿sí? Ahí está. Visto de frente, el axis es bastante llamativo. O sea, si bien no tiene muchos accidentes óseos para mencionarles, más de los que encontremos en la vértebra típica, tiene algo que llama bastante la atención. Primero, el axis tiene un cuerpo, ¿sí? Tiene un cuerpo bastante compacto, bastante macizo, que sería este. Lo más llamativo del axis es esta eminencia, esta estaca, que tiene el axis. Bueno, esa eminencia se la conoce como apófisis odontoides. En muchos lugares se le llama diente, pero en realidad se llama apófisis odontoides. La apófisis odontoides es única del axis. No hay otro hueso que tenga apófisis odontoides. En la columna vertebral no hay otra vértebra que tenga apófisis odontoides. Se encuentra en la región superior del cuerpo, ¿sí? Como podrán ver, esa apófisis odontoides en su cara anterior va a tener una carilla articular. Esta carilla articular se va a articular con la que mencioné en la diapositiva anterior, con la carilla articular que se encuentra en la cara interna del arco anterior del atlas. Después, ¿qué más tiene? Una carilla posterior, ¿sí? Básicamente para el ligamento. ¿Recuerdan ese ligamento transverso? Bueno, por esa zona va a pasar el ligamento va a sostener esta apófisis odontoides en la región anterior de esa división del agujero que hicimos del atlas. Va a tener carillas articulares superiores para las carillas articulares inferiores del atlas, carillas articulares inferiores para la tercera vértebra cervical, apófisis transversa con su agujero, fíjense que acá se ve bien, en otra imagen vamos a verla mejor, y una apófisis espinosa bastante angulada, ¿sí? Vista desde arriba, ¿sí? Vista desde arriba al axis, nuevamente vemos la apófisis odontoides en la región anterior, las carillas articulares superiores, todo esto es lo que vendría a ser el cuerpo. Tenemos las apófisis transversas con los agujeros transversos, el agujero raquídeo, ¿sí? La apófisis espinosa, característica típica de las vértebras cervicales, apófisis espinosa bífida, es decir, está dividida en dos. Acá tenemos lo que es la lámina, ¿sí? Y vista superior no hay nada más para decir. Por eso fíjense que el apófisis odontoides está localizado en la cara superior de la vértebra. Si la miramos de abajo, vamos a ver que el cuerpo de la vértebra visto de abajo es como más cuadrilátero, también característica de las vértebras cervicales. Tenemos el pedículo, apófisis transversa con su agujero transverso, carillas articulares inferiores,
lámina, apófisis espinosa, bífida. Tiene 2 tubérculos. Eso es característica típica de las vértebras cervicales. Y con eso dejamos los 2 huesos. Lo que les quería mostrar acá es cómo se articula. ¿Sí? Tenemos el atlas acá en sí, acá por arriba, el axis por abajo. Y fíjense cómo la apófisis odontoides del axis entra al atlas, va a articular en esa carilla que les había mostrado y el ligamento lo mantiene fijo en su posición. Acá tenemos los cóndilos o las facetas articulares superiores para articular con los cóndilos del occipital y eso es lo que nos permite mover la cabeza de adelante hacia atrás. Como dice el texto, es lo que nos permite decir que sí. Por eso es mucho más grande. Eran mucho más grandes y bien cóncavos, porque es lo que permite rotar la cabeza o mover la cabeza en flexión y extensión. El ligamento y la apófisis odontoides lo que le va a permitir es que nosotros hagamos el movimiento del no, es decir, que rotemos la cabeza de lado a lado y siempre va a estar fijo con el ligamento. Ya me iba por las ramas, pero en accidentes de tránsito, ¿sí? El movimiento de la cabeza muchas veces lesiona gravemente este ligamento o puede provocar algún daño en la apófisis odontoides, en los accidentes, en el efecto latigazo que hace la cabeza. Me estoy yendo por las ramas. Cervical típica, una vértebra, esto es una vértebra cervical típica, es decir, la tercera, cuarta, quinta y la sexta, diría. Bueno, tenemos una vista superior, una vista inferior y una vista lateral. La vista superior vamos a ver el cuerpo, como les dije hace un ratito, tiene como característica que es chiquito, es pequeño y tiene una formita cuadrada, ¿sí? Un cuadrilátero. Son las vértebras más chicas del cuerpo, ¿sí? No lo marqué, pero bueno. Si ustedes se fijan en las imágenes, aprovechemos que estas imágenes están buenas, y si los que tengan vértebra cervical en su casa, en la cara superior del cuerpo van a aparecer estos rebordes, ¿sí? Estos rebordes que se lo conoce como apófisis semilunares. Esto es una apófisis semilunar, esto es la otra apófisis semilunar. Es un reborde en la cara superior de las vértebras del cuerpo, de las vértebras cervicales. Van a formar una articulación, vértebra con vértebra, también se unen por estas apófisis semilunares. En el centro, el agujero vertebral o el agujero raquídeo y a los costados, los agujeros transversales. Por ende tenemos la apófisis transversal o transversa, una acá, la otra allá, y la apófisis espinosa. Como pueden ver, la apófisis espinosa es delgada y como les dije anteriormente, desde el axis hasta la sexta cervical va a ser bífida, va a estar formada por 2 tuberosidades. Fíjense que se ve en la vista superior y se ve en la vista inferior, bien marcado, bien bífido. Lo que se lo conoce como la lámina, porque es la unión entre la apófisis espinosa y la transversa, vamos a encontrar carillas o facetas articulares superiores y facetas articulares inferiores. Esta de arriba y esta de abajo. No hay nada, no hay mucho más para decir. Acá nuevamente van a encontrar el cuerpo, apófisis transversa, carilla articular superior, carilla articular inferior, apófisis espinosa. No hay mucho más para agregar. Sí, sepan que son las vértebras más pequeñas, o sea, se caracterizan por eso. Vértebras torácicas, lo más parecido a lo que les mostré al principio como vértebra típica. Fíjense que es bastante parecido a lo que vimos. Vista lateral, vista superior, vista inferior.
Va a tener los cuerpos, ¿sí? Las vértebras torácicas van a tener los cuerpos más grandes, más resistentes. Ya estamos hablando de la región del tórax, ya tienen que soportar cierto peso. Va a tener en ese cuerpo, las torácicas se van a caracterizar por tener superficies articulares que pueden llamarse facetas o hemifacetas, ¿sí? Esas aparecen en el cuerpo. En estas imágenes vamos a tener hemifacetas, ¿sí? Porque no es fíjense acá, esto es una superficie articular completa. En el cuerpo, las torácicas pueden tener una superficie articular completa, esa la van a tener la torácica 10, 11 y 12. El resto de las vértebras torácicas, es decir, de la 1 a la 9, suelen tener hemifacetas o semifacetas, que son incompletas. Estas facetas articulares son para la articulación de las costillas. ¿Sí? En estas regiones, en estas carillas, se van a articular las costillas. Esta vértebra, este ejemplo, va a tener la articulación de dos costillas. Una acá arriba y la otra acá abajo. Ustedes piensen que acá va a haber un disco y otra vértebra abajo. O sea, estas costillas van a articularse con dos vértebras. Es como también característica de las vértebras torácicas. O sea, tener carillas articulares en el cuerpo, sea faceta o hemifaceta, es típico de las vértebras torácicas. Es algo que a ustedes les tiene que dar un indicio para poder clasificarlas, porque son las que se articulan con las costillas. Ni las cervicales ni las dorsales tienen articulación con costillas porque no están en la región del tórax. De ahí viene su nombre. Luego, en la parte posterior, en la región posterior, vamos a encontrar la apófisis espinosa, que en el caso de las vértebras torácicas son largas, son gruesas y suelen estar aplanadas lateralmente. Además de eso, se proyectan hacia abajo, ¿sí? Tiene una inclinación hacia abajo. No es algo tan recto como vamos a ver en las lumbares o se vio en las cervicales, sino que la apófisis espinosa se dirige hacia abajo. Las apófisis transversas son bastante grandes, bastante importantes y tienen carilla articular, ¿sí? No sé dónde está. Bien. Además, ¿qué otras carillas articulares? Fíjense acá. Esta apófisis transversa, carilla articular. Además, voy a encontrar carillas articulares superiores, ¿sí? Y carillas articulares inferiores, acá abajo. No las confundan con la faceta y la hemifaceta. Imagínense una línea divisoria acá. Esto es cuerpo, estos son apófisis. Las facetas y hemifacetas aparecen en el cuerpo. Las carillas articulares superiores ya aparecen en la región posterior. Y fíjense cómo acá se ve. Bueno, esto vendría a ser lo que es el pedículo. Apófisis transversa, no sé por qué tuve esa flecha ahí. Ahí está. Acá, que se ve la muesca vertebral superior y la muesca vertebral inferior. No los confundan. Piensen que acá se articula la cabeza de la costilla y las costillas hacen una curva. Bueno, en la curva, también llamado como ángulo costal, ya lo vamos a ver, va a articular con esta carilla. Y ahí vuelve, ahí gira. Creo que lo tengo marcado acá. Como les dije, agujero vertebral bastante grande. Algo que les había comentado al principio del video, esta muesca superior, muesca inferior, en la posición de las vértebras es lo que va a formar los agujeros vertebrales. Fíjense, acá tengo un agujero vertebral. La médula espinal va en el medio por el agujero vertebral y por los agujeros de conjunción salen los nervios espinales. Suficiente. Vértebras torácicas creo que les dije todo. Vértebras lumbares son las vértebras más grandes
Los cuerpos de las vértebras lumbares son mucho más grandes. Si ustedes comparan las imágenes, fíjense que lo que va creciendo es el cuerpo y va disminuyendo el tamaño de las apófisis. Estas vértebras son las del cuerpo más grande porque son las que tienen que soportar todo el peso del cuerpo por la localización. Entonces tienen un cuerpo bastante grande. Las apófisis espinosas son más cortas y se las dice como romas, porque prácticamente forman un ángulo recto, ¿sí? Son bastante rectas, pero son cortitas. Las apófisis transversas también son grandes. Carillas articulares. Ahora sí me voy a interesar. Entonces tenemos cuerpo, pedículo y acá tenemos la lámina, ¿no? Apófisis transversa, apófisis espinosa. Esta es una vista superior. Y tengo las carillas articulares superiores o facetas articulares superiores. En las vértebras lumbares, las facetas articulares superiores están orientadas hacia adentro, o sea, miran hacia el medio de la vértebra, ¿sí? Tienen una orientación medial. Si ustedes hacen un eje en la vértebra, fíjense que ambas carillas articulares o facetas articulares superiores están orientadas hacia ese medio de la vértebra. Sin embargo, las carillas o las facetas articulares inferiores van a estar orientadas hacia afuera, ¿sí? Las superiores orientadas hacia adentro, las inferiores orientadas hacia afuera. Tienen una orientación lateral, porque esta se va a tener que articular con esta de la siguiente vértebra, por una cuestión lógica. Pero eso es característica típica también de las vértebras lumbares. Nuevamente miren la muesca vertebral o la hendidura vertebral superior, hendidura vertebral inferior, cuerpo, pedículo y la lámina, que no estaría acá, debería estar por esta zona. Listo. Con eso terminamos vértebra por vértebra. Vamos con el sacro, ¿sí? El sacro es un hueso único, ¿sí? Es un hueso, una estructura piramidal, por ende va a tener una base más ancha, superior, y un vértice inferior. Son 5 vértebras fusionadas, ¿sí? Pero esa fusión comienza aproximadamente entre los 16 y 18 años y puede ser que llegue a completarse recién a los 30. Como máximo a los 30 años ya el sacro está completamente fusionado. La base, ¿sí? La base va a tener un reborde hacia adelante, o sea, esta es cara anterior, cara posterior, cara lateral. La cara anterior, ¿sí? En la base va a tener un reborde hacia adelante y a ese reborde se lo conoce como promontorio. Nosotros ya mencionamos al promontorio, miren el video con el que hablé de pelvis, porque el sacro va a formar parte de lo que es la pelvis ósea, porque en los laterales se va a articular con los coxales, ¿sí? Esta cara anterior del sacro es lo que va a formar la cara interna de lo que es la pelvis. Y recuerdan que esa cresta pectínea, la línea innominada y el promontorio formaban una especie de anillo, un círculo, que por encima de ese círculo es lo que se conoce como pelvis falsa o pelvis mayor y por debajo la pelvis menor. Bueno, el promontorio es ese reborde. El reborde anterior que se encuentra en la base del sacro. Después a los laterales vamos a tener estas estructuras o esta región que se la conoce como ala sacra, ¿sí? Es todo esto. Y el ala sacra va a estar formado básicamente por las apófisis transversas de la primer sacra. Entonces tenemos primer vértebra sacra, segunda, tercera, cuarta, quinta. En la cara anterior, lo que se ve bien claro son estos rebordes, ¿sí? Esas líneas transversales que se ven en toda la cara anterior del sacro, que se lo va a conocer
como líneas transversas, ¿sí? Son el reborde, son los rastros o los restos de la fusión de los cuerpos vertebrales. ¿Sí? Como todos los cuerpos se fusionaron, quedaron estas líneas, que son las líneas transversales. Son 4. A los lados de la línea vamos a encontrar 4 pares, ¿sí? 1, 2, 3, 4. 4 pares de agujeros que se llaman forámenes sacros anteriores. Agujeros sacros anteriores que se continúan en la cara posterior, ¿sí? Los anteriores, visto desde atrás, se llaman posteriores. Visto lateralmente, vamos a encontrar una superficie articular. Esta superficie articular del sacro se va a articular, valga la redundancia, con la superficie auricular de los coxales, que se ubican en la cara medial. Sí, ya lo vimos, pero se articula por esta región. En la cara posterior voy a encontrar, por supuesto que la cara posterior es convexa, así como la cara anterior era cóncava, la cara posterior es convexa y mucho más rugosa. Vamos a encontrar restos o reparos óseos que resultan de la fusión de lo que son las apófisis. Primero vamos a encontrar una central, ¿sí? Que se llama cresta sacra medial o cresta sacra mediana. La cresta sacra mediana es la fusión de las apófisis espinosas de las vértebras sacras. A los lados vamos a encontrar crestas sacras laterales, que es la fusión de las apófisis transversas de las vértebras. Por supuesto que vamos a encontrar los agujeros o forámenes sacros posteriores, que son la continuación de los anteriores. Hacia adentro, ¿sí? Acá el que tenga el hueso va a encontrar que hay un huequito, es la continuación de lo que es la cavidad vertebral o el orificio vertebral, que se lo conoce como conducto sacro. A esta altura ya médula no hay, se lo conoce como filum terminal, porque ya se fue ramificando tanto la médula que ya son una especie de hilos, ¿sí? Que son nervios, mucho más ramificado, no es algo tan compacto como la médula espinal o de lo que circula por el agujero vertebral. Este conducto por dentro, la verdad no tengo ninguna imagen, pero por dentro hay un orificio y se lo conoce como conducto sacro. Ahora, si ustedes prestan atención, entre la cuarta y la quinta, a veces no está fusionado y se ve como una muesca, ¿sí? Que se lo conoce como hiato del sacro, que es esta muesca. A los laterales, ¿sí? Vamos a encontrar las astas sacras, que son básicamente las apófisis articulares inferiores de la quinta sacra. Entonces tenemos el hiato y las astas, una acá y la otra acá. Por ahí terminamos con sacro. Bastante resumidito. Para finalizar con el tema columna, tenemos al coxis, más conocido como el huesito dulce. Es entre 1 y 5 vértebras coxígeas. Redondeamos en 4. Generalmente está formado por 4 vértebras coxígeas. Dicen 1, 2, 3, 4. No, son las vértebras muy pequeñas y está completamente fusionado, sí, entre los 20 y los 30 años. Es quizás de lo último en fusionarse. El conocido huesito dulce no tiene mucho para describir, sí que tiene un cuerpo, ¿sí? Va a ser, obviamente, en su cara anterior va a ser cóncavo, en la cara posterior va a ser convexo, y lo único como para llamar la atención es que tiene sobre todo la primer coxigia va a tener esas apófisis
transversas bien marcadas, espinosas no vamos a ver en el coxis, por ende en la parte de atrás no se ve la apófisis espinosa, pero sí en el dorso, es decir, en la parte posterior del coxis, vamos a encontrar dos astas, ¿sí? Que son estas, dos cuernitos, dos astas que se llaman astas coxigias, que son las apófisis transversas. Suelen ser más o menos prominentes, o sea, en algunos se nota más, en otros se nota menos. Pero estos cuernitos se los conoce como astas coxigias. Nuevamente la transversal acá y nada más. No hay mucho para hablar de coxis, huesito dulce. Sí, es bien inclinado hacia adelante. O sea, es bastante sifosis, es muy marcado. Obviamente se puede fracturar una caída porque todo el peso del cuerpo puede repercutir sobre este hueso. Lo tomo como un único hueso al coxis, en mi caso. Con eso terminamos columna. Pasamos a la siguiente región, a la siguiente zona, porque toda la región es el tronco, la siguiente zona es el tórax. El tórax óseo va a estar formado por un hueso en localización anterior, que es el esternón, y al esternón se le articulan las costillas, los 12 pares de costillas, en forma directa o en forma indirecta. ¿Qué quiero decir? Nosotros tenemos 12 pares de costillas. La costilla 1, fíjense que acá está la clavícula. ¿Recuerdan lo que habíamos hablado del ligamento costoclavicular? Bueno, fíjense, acá tienen la conexión. Tengo primer costilla, primer par de costillas, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo. Fíjense que esos 7 que yo marqué se articulan con el esternón. Esas 7 son llamadas las costillas verdaderas, porque se articulan ellas mismas con el esternón. Ahora, dijimos 7, 8, 9 y 10, ahora cuando se corra esto lo podrán ver, 8, 9 y 10 no llegan al esternón, sino que mediante un cartílago se unen al cartílago articular de la séptima costilla. O sea, se unen por medio de la séptima. Esas se las conoce como costillas falsas. La octava, novena y décima. La 11 y la 12 directamente no se articulan con el esternón, por eso son llamadas costillas flotantes. Ahora, valga la redundancia, vale la aclaración. Las costillas van a tener dos regiones articulares, una anterior con el esternón y una posterior con la columna vertebral, sobre todo con las vértebras torácicas. Con las vértebras torácicas es una articulación prácticamente directa. Ahora, con el esternón no. Ninguna costilla llega directamente al esternón, sino que la articulación es mediante un cartílago articular. Hay un cartílago que une una epífisis de la costilla con el esternón. ¿Sí? Ya hecha toda la presentación, hablamos de costillas, ¿sí? Como se puede, esta es vista de adelante, o sea, adelante, lateral y la parte posterior. Se ve el cartílago articular, por ende hay una apófisis articular para ese cartílago articular, un cuerpo. Las costillas suelen tener un surco costal o una hendidura costal y vista posterior, una vista posterior. Las costillas tienen mucho más para describir. Nuevamente se ve el cartílago costal, esa articulación o esa carilla articular que tiene la costilla. Esto no es hueso, esto es cartílago. La carilla articular de la costilla con ese cartílago. Fíjense que hace como una curva, ¿sí? Bueno, esto es el cuerpo. Fíjense que el cuerpo se curva y forma lo que se llama ángulo costal. Ese ángulo costal se va a continuar, siempre es hacia atrás esto, con una tuberosidad, que es la tuberosidad costal, que va a tener una carilla articular. Esta carilla articular se va a
a contactar o se va a articular con las apófisis transversas, con las carillas articulares de las apófisis transversales o transversas de las vértebras torácicas, un cuello, una cabeza con dos o una carilla articular. En este caso, esta vértebra tiene dos carillas articulares porque se va a articular con una hemifaceta acá y con otra hemifaceta acá. Entonces, la cabeza de las costillas se articula con el cuerpo de las vértebras, con esas facetas o hemifacetas. Y la tuberosidad costal va a tener otra carilla articular para las apófisis transversales. Algo así. Tenemos vértebra torácica con una hemifaceta acá en esta vértebra y con otra hemifaceta en la otra vértebra, un disco intervertebral. Ahí se da la articulación entre la cabeza de la costilla con el cuerpo de la vértebra. Recuerden, el cuello, ¿sí?, que hace una especie de curva y ahí tenemos la tuberosidad costal con su carilla articular que contacta con esa apófisis transversa. Acá, si vendría otra costilla, iría en esta, haría una curva y se articularía acá. Recuerdan que les dije no me confundan con carilla articular superior y carilla articular inferior. Esa es la articulación entre vértebra torácica y costilla. Nada más para decir de costillas, no es que es un hueso con mucho reparo óseo. Ya está. Esternón, hueso plano, localizado en la región anterior del tórax, anterosuperior del tórax. Va a estar dividido en regiones. La región superior es conocida como manubrio. Esta vista de frente, vista lateral. Fíjense que el manubrio hace como un ángulo. A eso se lo conoce como ángulo esternal. En el perfil se ve mucho más claro. En el manubrio voy a encontrar en la región superior una escotadura que ustedes se la palpan. O sea, es posible encontrarlo. O sea, márquense las clavículas. O sea, tóquense las clavículas. Y en el centro ustedes van a encontrar un huequito. Bueno, esa es la escotadura esternal. Por debajo de la escotadura esternal vamos a encontrar la carilla articular para la articulación esternoclavicular. Es decir, la articulación con la clavícula. Debajo vamos a encontrar en el manubrio la articulación, la carilla articular para la primer costilla. O sea, la primer costilla se articula en el manubrio. La segunda costilla en el ángulo esternal. Fíjense que se ve acá. Tercera, cuarta, quinta, sexta y séptima. El resto se articula en el cuerpo, ¿sí? Entonces tengo articulación con clavícula, articulación con primer costilla, segunda costilla en el ángulo esternal, tercera, cuarta, quinta, sexta y séptima en el cuerpo. En la región inferior vamos a encontrar una apófisis que se llama apófisis sifoides. También se la pueden palpar si ustedes quieren. Se reencuentra en la región inferior. Y no hay nada más para decir. Ya, eso es todo. Amigos, me quedo como el... Bueno, con eso terminaríamos todo nuestro programa de primer año. Como ya les dije y se los voy a volver a repetir en la clase, parte bastante sencilla, denle mucha atención a la imagen, háganse todas las aclaraciones que se quieran hacer. No es un tema muy difícil, si ustedes prestan atención, es en el que menos estoy hablando. Nos queda cráneo afuera por todo este año, la verdad. Fue bastante complicado, se los dije, se los voy a decir siempre, hicieron un enorme esfuerzo por mantener la cursada. En este tema particularmente creo que son beneficiados. Es mucho más fácil estudiar de imágenes que de hueso, así que chapo. Aprovéchenlo para estudiar, para preparar el tema, porque sea cuando sea que ustedes rindan, yo se los tomaré con imágenes. Son mi cursada de 2020, siempre los tengo registrado como que estudiaron con imágenes. Se les va a tomar siempre con imágenes. Aprovechen, preparen el examen como ustedes crean más conveniente. Si ustedes creen, o sea, espero que lo vean el video hoy
o mañana. Si ustedes creen necesitar alguna clase de repaso, me avisan. Quizás si alguno está trabajando, en vez de estar sentado escuchándome a mí repetir cosas que están en el video, le resulta mejor sentarse y estudiarlo, aprovechenlo, háganlo, no tengo drama. O sea, si necesitan que les dé una clase, y me avisan y lo hablamos. Pero creo que los videos están bastante claros, sobre todo en la última clase de repaso. Ya noté que le habían agarrado la mano al tema, no había muchas consultas. Tampoco los quiero hacer perder el tiempo obligándolos a conectarse, a escucharme cuando tienen o los videos que los pueden ir repitiendo constantemente. Sobre todo porque sé que hay gente que está trabajando y me interesaría mucho más que aprovechen ese tiempo para preparar correctamente el examen más que me estén escuchando a mí. Así que me van avisando. No es obligatorio, o sea, como ustedes quieran. Tienen bastante tiempo para preparar el examen, así que háganlo. Más imágenes en este caso yo no les voy a dar porque creo que tienen todas en el cuadernillo. De todas las vértebras hay imágenes, así que aprovechen para tomar apunte y hacerse las aclaraciones que quieran. Un saludo, ha sido un gusto. Nos vemos la próxima, aunque sea virtual. Chau, chau.